Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Gridu Ecomat. Hoy vamos a entender el axioma de completitud, o también llamado axioma del supremo. Y vamos a entender también por qué este axioma distingue a los números reales de los demás conjuntos numéricos. ¡Vamos! El axioma del supremo o completitud distingue a los números reales de otros sistemas numéricos, como el caso de los racionales. Esto se debe a que los reales son densos y completos, mientras que los racionales, si bien son densos, no son completos. Esta propiedad que vamos a ver ahora asegura que cualquier conjunto de números reales que esté acotado superiormente tiene un supremo, o lo que es un límite superior mínimo. Coloquialmente podríamos decir que este axioma va a garantizar que no existan huecos en la recta real. Bien, entonces con esta introducción empecemos con nuestra explicación. Primero veamos qué establece el axioma de completitud. El axioma de completitud nos dice que todo conjunto A no vacío de números reales que sea acotado superiormente tiene supremo. Esto formalmente en matemáticas se escribe de la siguiente manera. Para cualquier conjunto A que pertenece al conjunto de los números reales, donde A no es un conjunto vacío, existe un número que pertenece a los reales con ese número mayor o igual a cualquier número que pertenezca al conjunto A. Entonces, se dirá que existe un supremo que se denomina el supremo del conjunto A. Para empezar, esto inicialmente es poco entendible. Por ello, es muy importante para entender el axioma de completitud, entender bien qué significa acotado superiormente, acotado inferiormente, supremo, ínfimo, máximo o mínimo. Este axioma de completitud va a establecer que todo conjunto de números reales no vacío que esté acotado superiormente tenga un supremo, es decir, tenga lo que se llama un límite superior. Pero empecemos ahora definiendo lo que es un conjunto acotado superiormente. Se dice que un conjunto acotado superiormente es aquel que presenta cotas superiores. De forma formal, nosotros podemos decir sea A un subconjunto del conjunto de los números reales con A distinto del vacío, dado un número B que pertenece a los reales, se dice que B es cota superior de A si para todo A que pertenece al conjunto de los números reales, A va a ser menor o igual a B. Veamos gráficamente esto para entender. Supongamos aquí una recta real. Nos vamos a dar un subconjunto de números reales que va a estar entre el número -2 y 5. El subconjunto de números reales que está entre -2 y 5 está compuesto por todos los números que pertenecen a este conjunto que lo vamos a denominar conjunto A. Si nosotros tenemos el número 9, 17, 100, números mayores que el límite superior, a estos números mayores que el número superior del conjunto se los denomina cotas superiores. Fíjate que 5 es el límite superior de A y a la vez también es la cota más pequeña de todas las cotas superiores. Por lo tanto, las cotas superiores están compuestos por todos los números que están en este tramo de la recta. Ahora bien, ¿cuándo un conjunto no está acotado superiormente? Supongamos un nuevo conjunto, el conjunto B, que está compuesto por todos los elementos mayores a -2. Estos son todos los números reales que pertenecen al conjunto -2. Como puedes ver, este conjunto es un conjunto infinito que parte en -2, pero se va hacia el más infinito. Cuando nosotros no tenemos una cota superior es cuando nosotros no podemos decir cuál es el número más grande que el infinito. Si este conjunto va desde -2 a infinito, tu pregunta sería, a ver, ¿qué número es mayor a infinito?
o igual a infinito. No, esto no es lógico porque el infinito es una noción de algo muy grande, es un número desconocido, por lo tanto tú no puedes asumir que conoces un número más grande que el infinito. En este caso podríamos decir que B, por ejemplo, es un conjunto que no está acotado superiormente. Si entendiste lo que es un conjunto acotado superiormente, entonces vas a poder entender lo que es un conjunto acotado inferiormente. Para empezar, vamos a ver su definición formal. Sea A un subconjunto de los números reales con A distinto al conjunto vacío, dado un número D que pertenece al conjunto de los números reales, se dice que D es cota inferior de A si para todo A que pertenece al conjunto A es mayor o igual a D. Para entender esto, volvamos a nuestro conjunto A, que contenía a todos los números entre -2 y 5. Como tú puedes observar, existe un conjunto de números que son menores a -2. A este conjunto de números menores a -2, como por ejemplo el -3, el -17, el -100, el -1000, etc., se les denomina cotas inferiores del conjunto A. Por lo tanto, esto significa que este conjunto se encuentra acotado inferiormente. Si observas el número -2, resulta ser el número más grande de todas las cotas inferiores. Pero bien, ahora la pregunta es, ¿cuándo un conjunto no está acotado inferiormente? Esto va a suceder cuando tenemos un conjunto infinito, por ejemplo, este conjunto que va de menos infinito a 5. Como tú puedes observar aquí, no existe un número que acote a este conjunto, que lo vamos a llamar conjunto B, en la parte inferior. ¿Qué número más pequeño que el menos infinito podría existir? Si el menos infinito es un concepto de algo infinitamente pequeño. Al ser una cantidad desconocida, no podríamos aseverar cuál es un número menor al menos infinito. En este sentido, concluiríamos que, bueno, el conjunto B no está acotado inferiormente. Bien, ahora hablemos de dos conceptos importantes, el supremo y el ínfimo. Comencemos por el supremo. El supremo es el número menor de todas las cotas superiores, es decir, es la mínima cota superior que existe en un subconjunto. Como ustedes pueden ver en el gráfico, aquí tenemos un conjunto que está acotado superiormente en el número 5, por lo tanto el 5, al ser la mínima cota de todas las cotas superiores, es el supremo. Ahora, hablemos de lo que es el ínfimo. El ínfimo es el número mayor de todas las cotas inferiores que existen. Supongamos aquí el conjunto A, que está acotado inferiormente en -2. Como ustedes pueden observar, el número -2 es la cota más grande de todas las inferiores, por lo tanto se considera como el ínfimo. Es importante aclarar que no es necesario ni que el supremo ni que el ínfimo pertenezcan al conjunto. Pueden estar dentro o fuera y no pierden la categoría de ser supremo o ínfimo. Lo importante es recordar que todo conjunto acotado superiormente tendrá pues supremo y todo conjunto acotado inferiormente tendrá ínfimo. En este sentido, acabamos de decir cuál es la base principal del axioma de completitud. Ahora bien, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de un conjunto acotado? Un conjunto acotado es aquel que tiene cota superior y cota inferior, es decir, tiene ínfimo y tiene supremo. Y un conjunto que no es acotado es aquel que carece ya sea de su cota superior o de su cota inferior o de ambas cotas. Veamos algunos ejemplos de conjuntos acotados y de conjuntos no acotados. En el primer caso ustedes pueden observar el conjunto A, B, C y D de números reales son conjuntos acotados, pues como ustedes pueden ver, tienen ínfimo, tienen supremo, o dicho de otra manera, tienen límite inferior y tienen límite superior. En el
Segundo caso, podemos ver que los conjuntos de números reales m, n y p son conjuntos no acotados porque carecen ya sea de las dos cotas, como en el caso de m, o de una de las cotas, como el caso de n o el caso de p. En ese sentido, nosotros definimos aquellos conjuntos infinitos como conjuntos no acotados. Infinitos porque el infinito forma parte del conjunto. Ahora bien, vamos a hablar de dos conceptos importantes, máximo y mínimo. El máximo es el menor de todas las cotas superiores que sí o sí pertenece al conjunto, es decir, debe estar dentro del intervalo real. Por otra parte, tenemos otro concepto importante que es el mínimo. El mínimo es el mayor número de todas las cotas inferiores que sí o sí pertenecen al conjunto. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos los conjuntos A, B, C y D. Todos tienen ínfimo y todos tienen supremo, pero no todos tienen máximo ni todos tienen mínimo, ¿no? La condición para que un límite inferior sea un mínimo es que pertenezca al conjunto mismo, y la condición para que un límite superior sea catalogado como un máximo, la condición es que pertenezca al mismo conjunto. En el caso del conjunto A, cuando nosotros utilizamos paréntesis para determinar un intervalo de números reales, el paréntesis significa que ni el límite inferior ni el límite superior forman parte del conjunto A. Es decir, este conjunto A tiene ínfimo, tiene supremo, pero no tiene ni mínimo ni máximo. En cambio, en el conjunto B, cuando nosotros utilizamos corchete, significa que el límite inferior y el límite superior forman parte del conjunto B. Es decir, están incluidos dentro del conjunto B, se los considera en el conjunto B. Eso significa que el conjunto B también tiene ínfimo y también tiene supremo, pero el -2 es un mínimo y el 5 es un máximo. Ahora pueden haber combinaciones, como en el caso del conjunto C y el caso del conjunto D. Combinaciones en el sentido de que puede ser que no tengan un mínimo como en este caso, pero sí un máximo porque el 5 forma parte del conjunto y el -2 no forma parte del conjunto. O tengan un mínimo y no tengan un máximo. En el caso de los subconjuntos de números reales infinitos como m, n y p, se puede observar que pueden tener máximos o mínimos o supremos o ínfimos, pero uno de los extremos es el infinito o los dos extremos es el infinito. Por eso se consideran conjuntos no acotados. Veamos el caso n. Por ejemplo, n va desde menos infinito hasta 5. Este subconjunto de números reales incluye el 5. Como está acotado superiormente, tiene un supremo y es el 5. Y como el 5 pertenece al conjunto n, o sea, está incluido en el conjunto n, este 5 es un máximo. No tiene ínfimo, por lo tanto, tampoco tiene un número mínimo. En el caso del conjunto de números reales de -2 a infinito, en este caso sí tiene un límite inferior que pertenece al conjunto P, por lo tanto sí hay mínimo, aunque no haya máximo. En síntesis, con todas estas definiciones, lo que tenemos que hacer es comprender que el axioma del supremo o el axioma de completitud manifiesta claramente que todo conjunto de números reales no vacío que esté acotado superiormente tiene supremo. Esta propiedad o este axioma hace que los números reales sean completos. Pero para entender por qué esta propiedad hace que el conjunto de los números reales sean completos, vamos a ver la siguiente intuición. Imaginemos una recta de números reales. Nosotros sabemos que el conjunto de los números reales es infinito, va desde menos infinito a infinito. Además sabemos que todos los números reales están dentro de esta recta. ¿Qué significa? Que tanto los naturales, como los enteros, como los racionales o los irracionales, todos tienen un lugar en esta recta.
Podemos armar subconjuntos del conjunto de los números reales. Por ejemplo, podríamos armar al subconjunto A. El subconjunto A está compuesto por todos estos números reales. Como es un conjunto que está acotado superiormente, pues admitimos que tiene un supremo y que lo vamos a denominar S1. De esta manera también podríamos armar otro conjunto de números reales, por ejemplo, el subconjunto de números reales B, que está compuesto por todos estos números reales. Al estar acotado superiormente, pues tendrá también un supremo que lo vamos a llamar S2. O podríamos armar este otro conjunto, que es el conjunto C, compuesto por todos estos números reales, acotado superiormente, por lo tanto, tiene un supremo que le llamamos S3. O podríamos construir quizás un conjunto de números infinito, es decir, por ejemplo, el subconjunto D, que está compuesto por todos estos números reales, que si bien no está acotado inferiormente, al estar acotado superiormente tiene supremo y S4. Y así, de esta manera, nosotros podríamos armar infinitos subconjuntos de números reales acotados. Por lo tanto, tendríamos infinitos supremos en la recta real. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? Si nosotros podemos tener infinitos subconjuntos de números reales, vamos a tener infinitos supremos. Es decir, cada uno de los puntos de la recta real podría representar un supremo y no va a haber ninguna ausencia de supremo, es decir, no existe ningún hueco. Cualquier número de la recta real puede ser un supremo y existe en los números reales. Bien, para concluir, podemos decir que se pueden construir infinitos conjuntos de números reales que estén acotados superiormente. Entonces, al obtener infinitos supremos, hay que aclarar que todos estos van a pertenecer a la recta real. El axioma de completitud o el axioma del supremo nos dice que no existe ningún supremo que no esté en la recta real. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, tenemos infinitos subconjuntos que podemos armar y vamos a tener infinitos supremos. Todos estos supremos van a pertenecer a la recta de números reales. De esta manera podemos concluir que los números reales son completos y esta es una de las características que los distingue de otros conjuntos numéricos, como por ejemplo del conjunto de los números racionales. Los números racionales no es un conjunto completo, pues en ellos existen huecos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto A entre menos infinito y la raíz cuadrada de 2, podemos observar que si bien tiene un supremo en la raíz cuadrada de 2, este no existe en el conjunto de los números racionales, pues es un número irracional. Esto significa que hay huecos en el conjunto de los números racionales. De esta manera concluimos este video donde hemos podido explicar de manera completa el axioma de completitud y su importancia en el conjunto de los números reales. Gracias por haberte quedado hasta el final. En el siguiente video veremos algunos ejercicios de aplicación del axioma del supremo. Si te gustó el video, no te olvides darle un like para que me ayudes a crear nuevo contenido y te espero nuevamente en Gridoo en este curso de cálculo. Bye.